En este video aprenderemos cómo usar la herencia y sobrescritura en GDScript. Para empezar, usaremos un nodo 2D y un script vacío. Como podrás notar, cuando le agregamos un script a un nodo, vemos la palabra extends y el tipo de nodo en la parte de arriba. La palabra extends significa que estamos heredando de otra clase. Y en este caso estamos heredando características de un nodo 2D. Si presionamos la tecla Control sobre el nombre del nodo, y damos clic, se nos abrirá una nueva ventana, y veremos que este nodo está heredando métodos y propiedades de otros nodos. Por esta razón, muchos nodos tienen propiedades parecidas. En la parte de abajo, podemos ver los nodos que heredan de este nodo. Y como puedes notar, casi todos terminan en 2D, porque están heredando de un nodo 2D. Crear herencia en GDScript. En videos anteriores, creamos la clase Enemy, así que vamos a heredar de esa clase. Para crear nuestra propia herencia, agregamos el nombre de la clase al final de la palabra extends. Después crearemos una clase para un nuevo tipo de enemigo. En este caso será un enemigo rojo, por eso la nueva clase se llama Enemy Red. Ahora que heredamos de la clase Enemy, ya no necesitamos volver a escribir las propiedades y métodos que teníamos en el ejemplo anterior. Así que vamos a probar si funciona la herencia que acabamos de crear. Si empezamos a escribir la variable del nombre, podremos ver que la variable aparece en el autocompletado. Esto ocurre porque esa propiedad ya estaba creada en la clase padre. Así que podemos asignarle un valor, para después mostrarlo en consola. Además de eso, podemos usar los métodos de la clase padre. Por ejemplo, usaremos estos dos métodos que se encuentran en la clase padre. Ahora nos aseguramos de que estamos en la clase hija, y después ejecutamos la escena actual. Como puedes ver, el único valor que cambió fue el que cambiamos en la clase hija. Y los valores de los métodos son los que estaban por defecto en la clase padre. Así que ahora veremos cómo sobrescribir esos métodos. Sobrescribir métodos en GDScript. Para sobrescribir un método, solo necesitamos crear un método con los mismos parámetros que tiene la clase padre. Por ejemplo, con este código sobrescribiremos este método, que se encuentra en la clase padre. Como puedes notar, solo cambiamos el mensaje que se mostrará en consola. Si ahora ejecutamos la escena actual, podremos ver que el método que sobreescribimos cambió su resultado solo en esta clase. Y como puedes notar, al usar la sobreescritura podemos reutilizar el código para tener varios tipos de enemigos con movimientos diferentes. Error al sobreescribir métodos. Si tratamos de sobreescribir un método, y no tiene los mismos parámetros que el de la clase padre, obtendremos un error. Por ejemplo, este método debería tener parámetros, pero aquí lo creamos sin parámetros. Y como puedes ver, nos aparece un error. Así que para solucionarlo, nos dirigimos a la clase padre y después copiamos y pegamos los parámetros que necesita. Después de eso podremos ver que ya no aparece el error. Y si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona, y hemos podido sobreescribir el método que nos mostraba el error. Como puedes ver, las clases y la herencia son muy útiles para evitar repetir código y reutilizarlo. En próximos tutoriales, usaremos estas técnicas para reforzar lo aprendido.
Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.